Hacemos otra vez un pequeño paréntesis. También damos gracias a Dios por personas que se están preparando para trabajar con niños, adolescentes, como es lo que está ocurriendo este fin de semana, el pastor David y, bueno, algunas personas de aquí, de Orihuela, están participando en un curso para monitores y por eso no están hoy. Y es una bendición que haya personas que reciben este llamado y que responden al llamado de Dios para esta tarea tan importante y tan necesaria. Y como estaba diciendo, volvemos a hacer un paréntesis. La semana pasada se estuvo hablando sobre Sansón, ¿verdad? Se está hablando sobre el libro de Jueces, un libro con muchos desafíos, libro difícil, ¿verdad? Para nuestros días, hay cosas que nos llaman la atención. Y en ese paréntesis vamos a la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, o del apóstol Pablo, del apóstol San Pablo a los Corintios. Está después de la primera carta de Pablo a los Corintios. Bien, estamos en el capítulo 1. Y aunque hagamos un pequeño paréntesis, pues seguramente algo relacionado con la semana pasada pues puede que salga. Estamos en el capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Segunda de Corintios 1, del 3 al 11. Empieza el versículo 3 diciendo así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están sufriendo con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestro consuelo. Pues si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo y salvación, de modo que podáis soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues estamos seguros que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo seréis en el consuelo. Seguiremos después leyendo los versículos del 8 al 11. Si quieres, Dani, para cuando se ponga en el Facebook, el título del mensaje es El Evangelio de la Consolación. El Evangelio de la Consolación. Cuando se presenta el Evangelio, las buenas noticias, no estoy hablando aquí de que cuando se presenta este producto que queremos vender para llenar esta iglesia y para que todos sean miembros. No. Estoy hablando de cuando se da a conocer las buenas noticias que Dios tiene para la humanidad. El Evangelio significa eso, las buenas noticias. ¿Qué necesidad tenemos de buenas noticias, verdad? En nuestros días. Cuando se presenta, pues normalmente hablamos del pecado, del castigo de Dios por causa del pecado. Hablamos de la solución, única solución que hay en Jesucristo, que murió en la cruz y resucitó. Hablamos de que solamente confiando en Jesucristo, por la gracia de Dios, podemos ser salvos de este castigo. Y bueno, más o menos ahí dejamos el Evangelio, y toda aquella persona que confíe en Jesucristo, Dios promete que será salva hoy y para siempre, y será libre de una condenación eterna y tendrá un cielo o una recompensa también eterna. Bien, hay elementos fundamentales en el Evangelio. No podemos hablar de Evangelio si no hablamos de la cruz. No podemos hablar de Evangelio si no hablamos de Jesucristo. No podemos hablar de Evangelio si no hablamos del pecado.
No podemos hablar de evangelio si no hablamos del castigo eterno. En fin, hay elementos muy comunes cuando se presenta el evangelio y a veces eso hace que nos quedemos un poco así como lo que he dicho al principio. Si fuera una serie de elementos para vender un producto y no nos damos cuenta de la importancia que tiene este mensaje de buenas noticias para cada uno de nosotros, para los que todavía no han creído en Jesucristo, pero para los que ya hemos creído. Y hay un elemento que tal vez no se mencione mucho y por eso que he querido, con la ayuda de Dios, titular este mensaje El Evangelio de la Consolación, y es precisamente este elemento, el consuelo, la consolación. En estos primeros versículos se repite mucho esta palabra o palabras derivadas y también se repite mucho la idea de aflicciones, sufrimientos, padecimientos, ya sea con nombres, ya sea con verbos. Antes de llegar a este texto, vale la pena que nos demos cuenta de dónde estamos. Ya lo hemos dicho al principio, esto es una carta. Qué bueno, ¿no? Dios ha usado a personas para traernos el mensaje que tenemos hoy en día, personas inspiradas por el Espíritu Santo, pero que usaron distintos medios. A veces Dios ha usado poemas. Hoy se han dicho varios poemas aquí. Los salmos son poemas. A veces se han usado historias como el libro de los jueces. Y también se usan cartas. Ya las cartas casi no se usan hoy en día, ¿verdad? Ahora, bueno, el email, pero ya más es el WhatsApp y ya ni el WhatsApp siquiera. Ya la cosa va muy avanzada en cuanto a temas de comunicación, pero el lenguaje de las cartas es algo muy personal, ¿verdad? Pues la iglesia de Corinto, en el Nuevo Testamento, podemos ver que es una de las iglesias que más correspondencia es cartas, ¿no?, recibe de Pablo. Pablo escribió a esta iglesia varias veces. Conservamos hoy en día 2 de esas cartas, la primera y la segunda, pero otras cartas no las tenemos, no sabemos exactamente cuáles son. Hay gente que cree que están en alguna de estas cartas, pero no las tenemos hoy en día, ¿no? Si queremos saber un poco la historia de esta iglesia de Corinto, algo de la historia que nos dice la Biblia, pues podemos irnos al libro de los Hechos, en el capítulo 18, os lo dejo para casa, los que quieran, en Hechos 18, pues vemos cómo empieza esta iglesia, y a través de estas cartas que Pablo escribe, vemos también un poco cómo fue creciendo o cómo se fue desarrollando esta iglesia. Pablo empezó esta iglesia, hubo un problema en esta iglesia y Pablo hizo una segunda visita. Bien, esta fue una visita dolorosa, como una de las cartas explica, y después de esa visita Pablo dice, bueno, pues volveré otra vez a visitaros. Lo que pasa es que pensó, y también Dios le guió en esta intención que tuvo, o en esto que hizo a continuación, y es que en vez de volver inmediatamente, lo que hizo fue escribir una carta para terminar de arreglar el problema. Y es esta carta que tenemos aquí, la segunda carta a los Corintios. Esta segunda carta antes de su tercera visita. Bien, primero escribió una carta para arreglar el problema y después escribió esta segunda carta a los Corintios, expresando pues, la situación que había generado en la iglesia después de aquella segunda carta. Bien, hizo una tercera visita, como se puede ver en esta segunda carta de los Corintios, y el plan que tenía Pablo era dejar este campo misionero de Corinto, Atenas, Acaya, esta parte del mar Egeo, si vemos en un mapa la parte de Grecia, y la idea que tenía Pablo era ir a España. Así que, hermano y hermana, o cualquier persona que me esté escuchando, si tienes la oportunidad de leer esta carta, piensa que Pablo estaba pensando en España cuando escribía esta carta. Es muy emocionante leer esto. Aunque no se menciona España para nada, pero estaba en el corazón. Y si estaba en su corazón, estaba también en el corazón de Dios. Algo que ocurrió en esta segunda visita, bueno, pues fue, después de esta segunda visita, fue la llegada de algunas personas
que hicieron que parte de la Iglesia criticara duramente a Pablo. Estas personas venían con un mensaje diferente al que habían aprendido, daban mucho valor al tema de la elocuencia, del poder, de ser personas con éxito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si eso fuera lo más importante. Vamos a decir así, presentaban a otro Jesús y desacreditaban la autoridad de Pablo. Pablo tiene que hablar de estas duras críticas que recibía de la iglesia de Corinto o de parte de la iglesia de Corinto. Y es muy interesante porque cuando Pablo empieza esta segunda carta, esto no lo hemos leído, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, empieza diciendo a la iglesia de Dios con todos los creyentes. Vemos en las dos cartas que en la iglesia de Corinto había divisiones, había discriminación hacia los más pobres. Si os acordáis, en la cena del Señor venían los más ricos, comían, se emborrachaban y a los más pobres les dejaban pues los restos. No había mucha consideración a otros necesitados a la hora de recoger la ofrenda, como se puede ver más adelante, capítulo 8, capítulo 9. Se permitían algunas inmoralidades sexuales. Pablo tiene que reprender esto duramente en la primera carta. En fin, que había cosas que uno dice, ¿cómo es que Pablo los puede llamar creyentes? ¿Cómo es que Pablo reconoce que es la iglesia de Dios? Y es una realidad que nos llama mucho la atención porque precisamente eran personas que antes tenían otra vida y al conocer a Jesucristo, este evangelio que Pablo predicaba, cambiaron. Pero a veces, aun en los propios creyentes, pueden permanecer actitudes o pueden permanecer cosas que no agradan a Dios y perjudican a la iglesia, pero sigue siendo iglesia. Es interesante que Pablo no deja de llamarlos iglesia de Dios y creyentes, a pesar de todo. Y ante la tensión entre Pablo y la iglesia de Corinto, como acabamos de leer en el versículo 3, digamos que el comienzo de Pablo no es, bueno, pues ahora voy a defenderme de las críticas que estamos haciendo. No. Además de llamarlos creyentes y además de llamarlos iglesia, Pablo empieza bendiciendo a Dios. Qué importante. Volvemos al principio. Queremos presentar un elemento clave en el Evangelio que es la consolación, el consuelo. Y el consuelo quiere decir que pasamos, que pasan, que hay gente que pasa y que hay gente que ha pasado por dificultades. Y cuando uno pasa por dificultades, algo fundamental en este tema del consuelo es bendecir a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. España es un país, si os dais cuenta, en el que no se bendice mucho a Dios. Todo lo contrario. Tal vez lo habéis oído. Se blasfema mucho contra Dios. Parece que está en la boca de la gente de una manera normal, el blasfemar contra Dios. Pero cuando se pasa mal, también se maldice a Dios. Todo lo contrario a lo que hace Pablo ante la situación de crítica y de aflicción por la que está atravesando, él empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que aprendemos en el Evangelio de la Consolación es a bendecir a Dios en todo momento. Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. También lo dice Job cuando pasó todas aquellas calamidades. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor quitó, el Señor dio. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad?
de esta expresión y de esta realidad, que las circunstancias cambian, pero Dios nunca cambia. Él siempre y por siempre es bendito. Es algo muy importante en el Evangelio de la Consolación. Pero en este mensaje de buenas noticias de la consolación tenemos que aprender que la fuente de todo consuelo, lo dice el versículo 3, es el mismísimo Dios. Dice, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Pablo, que había estudiado las Escrituras, el Antiguo Testamento, en aquella época lo que se conocía era el Antiguo Testamento, seguro que conocía perfectamente el libro de Isaías. En el libro de Isaías se habla de la situación que iba a vivir Israel tras el exilio. Israel, por sus pecados, iba a ser castigada y llevada a Babilonia, y allí iban a sufrir mucho los del pueblo de Dios, los del pueblo elegido, y llegarían a una situación emocional, psicológica y social tan deprimente que perderían toda esperanza. Y ante esa situación, si leemos Isaías capítulo 40, versículo 1, el Señor le dice al profeta que hable así: consolad, consolad, consolaos, pueblo mío. Dios es la fuente de todo consuelo. Si queréis leer palabras de consuelo, en Isaías capítulo 40 hasta el capítulo 66 está lleno de palabras de consuelo para Israel, pero que también nos sirven para nosotros. Además de estas del capítulo 40, versículo 1, podemos encontrar también un texto precioso que lo dijo el Señor Jesús cuando vino a Nazaret a predicar, capítulo 61, versículo 2, dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, empieza así, dice: el Señor me ha enviado, me ha ungido a consolar a todos los que están de luto. Es la fuente de todo consuelo. Y además en el capítulo 66 de Isaías, en el versículo 13, dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Él es la fuente de todo consuelo. Fijaros la figura que usa aquí Dios en Isaías 66. Es como cuando tu madre te consuela. Es verdad que puede haber madres que no consuelen. Sí, es verdad. Pero en general, la figura materna que consuela es algo instintivo, es algo natural, forma parte de la naturaleza humana. ¿Cuántas veces hemos visto a ese niño o a esa niña que se han hecho daño y van corriendo a que su madre les haga así? ¿Sabéis que cuando tenemos una herida en una parte del cuerpo, en la zona donde hay daño hay unos nervios, que son los que le dicen al cerebro: duele, duele, duele? Pues esos nervios están mezclados con una parte que sirve para el tacto. De manera que si yo toco aquí, al cerebro, en vez de llegarle el dolor, llega el tacto. Y la madre precisamente hace eso. Alivia el dolor, consuela. Así es Dios, fuente de todo consuelo. Ese es el Evangelio de la Consolación. Empezamos bendiciendo a Dios en todo tiempo y es Dios el que nos da todo tipo de consuelo. ¿Pero de qué Dios estamos hablando? Estamos hablando, aquí nos dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque estas personas que estaban llegando a Corinto y presentaban a un Jesucristo diferente, como en aquella época, en esta época tampoco, no entendían esta idea de que Jesucristo también es Dios. Esta idea de la Trinidad, esta idea de que Dios es el único Dios en tres personas, es muy importante en este Evangelio de la Consolación, en el Evangelio en general, porque si vemos en el versículo 2 dice que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, en el versículo 3 dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios es nuestro Padre, por supuesto, lo hemos cantado,
pero también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir que sea más importante el Padre que el Hijo, sino que están en una relación que los hace únicos, de manera que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios. Y si realmente queremos reconocer a Dios como nuestro Padre, tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Señor. Y eso es lo que Pablo quería transmitir. Es ese Dios trino, Dios en tres personas, la fuente de todo consuelo. No habla aquí del Espíritu Santo, pero podemos hablar en Juan 16, como el mismo Jesús nos dice que el Espíritu Santo también es quien nos consuela. El consuelo, como hemos dicho antes, implica que hay aflicciones, que hay problemas. En el versículo 5 nos dice, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Es verdad que el apóstol Pablo también tuvo problemas, como cualquiera de nosotros, de enfermedad, dificultades económicas, dificultades en las iglesias, dificultades en su trabajo, etc. Pero Pablo se centra sobre todo en las aflicciones de Cristo. Por eso es importante destacar que esto es el Evangelio de la consolación, precisamente porque el creer en Jesucristo es una bendición, da paz porque sabemos que hemos sido perdonados por Dios, porque el Espíritu Santo nos da esa convicción de que hemos sido perdonados por Dios, por supuesto, pero también nos trae aflicciones. El creer en Cristo también nos trae aflicciones. Lo que pasa es que no podemos decir, yo tenía esta dificultad a la hora de entender esto, no podemos decir, bueno, el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de sufrimiento. No, por supuesto. Pero sí que puede traer aflicciones o sí puede traer oposición, precisamente porque son las aflicciones de Cristo. Dicho de otra manera, este sufrimiento es el resultado de creer en Jesucristo. Fijaros, cuando uno cree en Jesucristo, el mensaje que predica es un mensaje de arrepentimiento. En nombre de Dios le estamos diciendo a aquellas personas que no creen, igual que nos dijeron a nosotros un día, tienes que arrepentirte. Esto es un mensaje muy impopular. Dile a alguien que se tiene que arrepentir. Le estás diciendo que ha hecho algo malo y a nadie le gusta que le digan que ha hecho algo malo. El mensaje de arrepentimiento es impopular. Si le estás diciendo a alguien que el único camino al Padre, el único camino a Dios es Jesucristo, es un mensaje impopular. Ah, bueno, pues es que tú no eres tolerante, eres un intolerante, porque hay otras maneras de creer, hay otra gente que piensa de otra manera, hay otros dioses, es que no es el mismo Dios. Tú crees un Dios de Trinidad, pues yo no lo creo así y tienes que respetar. Y cuando tú dices, solo a través de Jesucristo hay salvación, eso es un mensaje impopular. Cuando decimos que la Biblia tiene autoridad en temas como la sexualidad, ese es un mensaje muy impopular. Y cuando creemos en Jesucristo, a veces tenemos que sufrir estas aflicciones de Cristo. Esto puede traer controversias y puede traer persecución, como de hecho trae persecución en muchas partes del mundo. Aquí donde estamos, pues tampoco es que veamos persecución, ¿no? Lo hemos dicho, lo dijo Álvaro, pues tenemos la puerta abierta, quien quiera puede pasar aquí, salimos en Facebook, salimos en YouTube. Hoy en España, pues incluso hay un programa de televisión de Buenas Noticias, TV, se puede hablar en la tele, existe también programas en la radio donde se puede hablar perfectamente de Jesucristo. Podemos salir al parque y podemos repartir folletos, podemos hablar de Cristo. Tenemos esta libertad, no tenemos esa persecución. Es verdad que a lo mejor, depende de dónde te muevas, pues a lo mejor en el colegio o a lo mejor en tu trabajo, pues no les va a gustar mucho ese mensaje que tú dices, ¿no? Pero no tenemos esa persecución como existe ahora mismo en China o en Afganistán o en Pakistán o en muchos sitios de África
o incluso en Latinoamérica hay lugares donde hay persecución, o en países donde hay mucho radicalismo islámico. En fin, esto es algo que está ocurriendo actualmente. En la iglesia de Corinto, en las dos cartas, no vemos que hubiera tanta persecución. Podemos pensar, con todo lo que hemos visto al principio, ¿será que ellos estaban tan alineados con el mundo que no había por qué perseguirlos, ¿no? Nos acordamos de la semana pasada, Sansón, aunque fue un líder llamado por Dios para un ministerio, al final también se alineó con el mundo, ¿verdad? En estas decisiones que tomó. Y a lo mejor, pues precisamente para no sufrir o para no tener, digamos, la adversidad de la gente o para caerle bien a todo el mundo, pues era algo como un poco más cómodo, ¿verdad? Pero todo lo contrario. Jesucristo en Juan, en el capítulo 15, ya nos habla de esta situación de persecución o de no quedar bien cuando se cree solo en Él. En el capítulo 15, en el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no pertenecéis al mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Fijaros qué claro es el Señor Jesucristo con esto. Cuando estamos con los valores del mundo, pues el mundo está muy contento con nosotros, claro que sí. Pero en el momento que radicalmente decimos no, yo pertenezco a Cristo, no, solo Jesucristo salva, no, yo no consiento que el pecado reine en mi vida, no, yo solamente voy a seguirlo a Él y voy a cumplir y obedecer lo que me dice Dios en su palabra, el mundo empieza a aborrecerte. Ahora, estas aflicciones de Cristo, que es lo que puede asustarnos un poco, porque dices, bueno, qué bueno que Dios me va a dar consuelo, pero yo tampoco quiero pasarlo mal. Precisamente este consuelo sirve para que entendamos que esta adversidad que vamos a encontrar siempre va a ser compensada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es interesante porque esto que sufrimos o que podemos sufrir o que sufren tanto los que están siendo perseguidos o políticamente o por la sociedad, como perseguidos por nuestras ideas o por creer en Jesucristo, hay como una solidaridad con el mismo Señor Jesucristo. Porque como Él mismo dice, Jesucristo mismo dice, no es que nos estén persiguiendo a nosotros, están persiguiendo a Cristo. Si nos acordamos, cuando Pablo iba en el camino de Damasco y cayó al suelo, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo o Pablo iba persiguiendo a los cristianos, él no estaba como persiguiendo a Jesús, pero Jesús dice: cuando estás persiguiendo a mis hermanos, me estás persiguiendo a mí. Hay una solidaridad en el cuerpo de Cristo, solidaridad con el mismo Señor Jesús. Y esto nos ayuda precisamente a, digamos, entender que formamos parte de un cuerpo y que, como hemos leído también en Juan 16, si al Señor lo persiguieron, también nos persiguen a nosotros, y que en realidad esta fuente de aflicciones no es Jesucristo en sí, o sí es Jesucristo, pero es por el servicio y el amor a Cristo. Pablo estaba pasando todo esto que estaba pasando, tanto las críticas de los corintios, como las persecuciones que tenía en distintos lugares, como los problemas que tenía en general, por el ministerio que estaba cumpliendo Jesucristo. Él tenía que decir la verdad, él tenía que presentar el Evangelio y esto le traía problemas. Los creyentes en Jesucristo tienen que decir la verdad, tienen que presentar el Evangelio y esto les puede traer problemas. Pero siempre hay consuelo. Este es el Evangelio de la consolación, porque si la fuente de las aflicciones es este amor a Cristo, la fuente de todo consuelo
es Dios. Y además Dios lo hace, en el versículo 5, por medio de Cristo. Dice, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestro consuelo. Qué bonito. En el capítulo 5 de esta segunda carta nos habla que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Por medio de Cristo viene la nueva creación. Y también nos dice que por medio de Cristo somos reconciliados con Dios. Pues por medio de Cristo también viene el consuelo de Dios. ¿Cómo hace Dios o cómo trae Dios ese consuelo a través de Cristo? Lo trae a través de su palabra. En Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 4, nos dice también Pablo hablando a los romanos, dice, todas las cosas que se escribieron en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, con el fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras. El consuelo de las Escrituras. Dios nos da consuelo a través de su palabra. Y hoy hemos dicho palabras de consuelo a través de las Escrituras, ¿verdad? Cuando se ha mencionado el Salmo 27, versículo 4, aunque se levanten guerras, yo estaré confiado, ¿verdad? Cuando pasó la pandemia se recitó mucho el Salmo 91, que decía, ni plaga tocará tu morada, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 para ti no te llegará. Nos acordamos que casi todos los días de la pandemia, hoy han muerto 1000 personas, hoy han sido 1500, hoy 2000, y aquello era un pánico. Y leíamos este consuelo en las Escrituras. Y el mismo Señor Jesús, a través de su palabra, nos consuela diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, es verdad que en esta presentación, cuando decimos que Dios es la fuente de todo consuelo, es importante que digamos quién es Dios, y lo hemos dicho según nos dice la palabra, pero también es importante que digamos a qué nos referimos con consuelo. ¿Eso qué es? La consolación. ¿De qué consolación está hablando aquí la palabra de Dios? El consuelo nosotros lo podemos entender como un alivio o un cambio de emociones. Yo ahora mismo estoy triste, estoy mal de ánimo y viene alguien y me dice unas palabras de ánimo y ya estoy un poquito mejor, ya me encuentro más animado. Algo relacionado con las emociones, ¿bien? Aunque esto ayuda, pero el consuelo del que habla aquí la Biblia, el que nos está presentando Pablo en este Evangelio de la Consolación, no es solamente un alivio o un cambio de emociones, es algo dinámico. Por un lado, es algo, como hemos dicho, que viene de Dios, es sobrenatural, esto no es una clase de coaching, de vamos a intentar mejorar y pensamiento positivo y todas estas cosas, no, es un consuelo sobrenatural que viene de Dios y por un lado es algo que nos ayuda a tener paciencia y perseverancia hasta llegar a la salvación. Versículo 6. Pues si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados es para vuestro consuelo y salvación. De modo que podáis soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Qué cosa, ¿verdad? Porque cuando conocemos al Señor decimos, ya somos salvos, ya no tengo que ir al infierno, ya voy al cielo. Pero seguimos pasándolo mal aquí. Pero seguimos teniendo problemas y nos cuesta llegar hasta el final. Llegará un momento en que nos encontremos con Dios y todo eso desaparecerá. Y ahí la salvación será totalmente completa. Pero hasta ese momento nos hace falta paciencia, nos hace falta perseverancia. Pues para eso está el consuelo de Dios. Por eso es una buena noticia. Porque Dios nos da esa herramienta para poder tener paciencia y perseverancia hasta el final. Y por otro lado, es un consuelo que también ayuda a que nosotros podamos consolarnos unos a otros. Vemos aquí cómo hay como un círculo de consolación. Si nos vamos al capítulo 7 de esta misma carta, bien,
en 2 de Corintios, en el versículo 6, capítulo 7, versículo 6, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la llegada de Tito. Bien, Tito era un hermano creyente que había consolado a Pablo. Y no solo su llegada, sino también por el consuelo que él había recibido de parte de vosotros. Estamos en el capítulo 7, versículos 6 y 7. Así que, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consuela con la llegada de Tito. Pablo fue consolado a través de Tito. Y no solo su llegada, sino también por el consuelo que él había recibido de parte de vosotros. Tito fue consolado por los corintios. Y después tenemos que Pablo está consolando a los corintios. Así que Pablo es consolado por Tito, Tito es consolado por los corintios, Pablo consuela a los corintios. Vamos viendo cómo hay esa rueda sobrenatural también, porque es verdad que hay gente que tiene el don, es verdad que hay técnicas psicológicas, es verdad que hay personas especializadas en aconsejar, en acompañamiento y todo esto, pero Dios, a través de su consuelo, nos da la capacidad como iglesia a todos, no tienes que ser especialista, a todos, para también consolar a otra persona. Es un evangelio de consolación. Y además de eso, ¿qué más hace? Bueno, pues termina precisamente este párrafo Pablo contando su experiencia en cuanto a un suceso muy traumático que tuvo. Vamos al versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Corintios. Dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Nos vimos abrumados en exceso, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta teníamos dudas de salir con vida. Nos llegamos a sentir como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra de tantos peligros de muerte, y aún tenemos la esperanza de que Él nos volverá a librar. Para ello contamos con vuestras oraciones por nosotros, y si son muchos los que oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias por el don que se nos concede. Pablo empieza hablando aquí de una situación extrema. Fijaros cómo lo cuenta Pablo. Dice: nos vimos abrumados en exceso, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta teníamos dudas de salir con vida. Nos llegamos a sentir como sentenciados a muerte. La figura que presenta Pablo es muy parecida a la de un barco que está naufragando. ¿Os imagináis el Titanic? Si habéis visto la película hace ya muchos años, un poquito antigua esa película, pero bueno, ya naufragando totalmente hasta que llega al final. Bien, es algo así lo que está contando Pablo. Es verdad que los problemas no son iguales para todo el mundo. No es igual la persona que tiene falta económica tal vez que la persona que ha perdido un hijo. No es igual la persona que está pasando por una guerra a la persona que a lo mejor, vamos a decir, no ha aprobado una asignatura en el colegio o en la universidad o en algún sitio, ¿verdad? Pero son problemas al fin y al cabo, y Pablo presenta una situación extrema. Cuando yo leo esto, me acuerdo de personas que están en una profunda depresión. No sé si has llegado a estar en una situación así, más allá de nuestras... Es que ya no tengo fuerzas. De tal modo que hasta teníamos dudas de salir con vida. Me siento como si ya me fuera a morir. Nos llegamos a sentir como sentenciados a muerte. Ojo, estamos hablando aquí del apóstol Pablo, que había enfrentado problemas de todo tipo y está describiendo una situación desesperante de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, este consuelo de Dios, además de ayudar que nos consolemos unos a otros, además de darnos paciencia y perseverancia, sirve también para que aprendamos a confiar más en Dios. Nos dice así: esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Cuando uno está pasando situaciones difíciles, importante, bendito sea el Dios y Padre. Importante, Él es la fuente de todo consuelo.
Importante, aprendemos a confiar más en Dios. ¿Eso quiere decir que no tengo que hacer nada? Bueno, pues todo lo que esté en tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, por supuesto. Pero Dios es el que da la salida, el que da las fuerzas. A veces no es tal vez la salida que nosotros quisiéramos, pero siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y es lo que nos dice Pablo en estas circunstancias. ¿Qué más cosas nos enseña Pablo? En esto mismo muchas veces intentamos usar nuestros propios medios y repetimos, la confianza debe estar en Dios. Pero algo que también aprendemos es a recordar lo que Dios ha hecho. Dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra de tantos peligros de muerte. Es importante recordar a aquel Dios del Antiguo Testamento, aquel Dios que echó a la mar a quien nos perseguía, aquel Dios que derribó la muralla de Jericó, aquel Dios que trajo a los cautivos de Jerusalén, aquel Dios que hizo que se reconstruyera el templo otra vez. Es importante que veamos a aquel Jesucristo que dio vida a Lázaro, que también alimentó a más de 5.000 personas. Es importante que veamos este Dios del pasado también en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia en general. Cuando estamos en esas circunstancias, es importante que nos acordemos, aquella vez que Dios me ayudó, es verdad. Hemos dicho, Dios no cambia, su nombre por siempre es bendito. Qué importante que cuando estamos en estas circunstancias nos acordemos de aquel Dios del pasado, que nos ayudó y que ha ayudado siempre. Pero también es un Dios del futuro. Dice aquí, tenemos la esperanza de que Él nos volverá a librar. Llegará un día en que estaremos libres de todo sufrimiento, que nos encontraremos con Él cara a cara. Y es importante tener esta esperanza. Cuando se tiene esperanza, eso está descrito en psicología, ayuda a soportar los problemas de sufrimiento. Pero esto no es un tema solo de psicología, es espiritual. Dios nos da esa esperanza a través de su consuelo. Ahora bien, aquí se predica muchas veces, y es bueno hablar del Dios del pasado y del Dios del futuro, pero nosotros queremos también hablar de este Dios del presente. Dice aquí que resucita a los muertos y nos libra de tantos peligros de muerte. ¿Os habéis dado cuenta de cuántos peligros de muerte te libra Dios cada día? Si alguno usa el coche todos los días se da cuenta de eso. Cuando llega al final del día dice, ¡ay, de lo que me ha librado el Señor! Madre mía, me hubiera chocado yo con ese coche. Esa moto que ha pasado por ahí. Y estoy hablando solamente del coche. De cuántas cosas Dios te libra cada día. Es un Dios del día a día, no solamente del pasado ni del futuro, de siempre. Y es importante que nos demos cuenta que este mismo Dios, con su consuelo, es el que nos lleva precisamente a la oración, que es lo último que voy a presentar aquí según nos dice este texto, que nos trae su consuelo, nos lleva a orar. Vivimos en una época de la tecnología, ¿verdad? Ahora pues estamos con lo del ChatGPT y la inteligencia artificial y parece que vamos a eso. Ya no hace falta irse a hacer una operación en Australia porque el cirujano puede operar desde Australia aquí a través de un robot y dentro de poco habrá coches sin conductor y bueno, la tecnología es tan avanzada que para qué queremos otra cosa. Y parece que la oración, hay gente que ya se burla de eso, ¿para qué queréis? Como si eso fuera una superstición. De eso nada. Nos dice aquí la palabra de Dios, para ello contamos con vuestras oraciones por nosotros. Y si son muchos los que oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias por el don que se nos concede. La oración es una herramienta poderosa.
Dios nos da el consuelo también para que hablemos con Él, para que oremos unos por otros. Y esta oración no es una oración solamente de peticiones, es una oración también de gracias a Dios. Qué importante es venir al culto de oración. Qué importante es pedir unos por otros y dar gracias unos por otros por lo que Dios hace. Esto es lo que produce este Evangelio. Así que una vez presentado el Evangelio de la consolación, falta, pues que si todavía no conoces a Jesús, que lo aceptes. Pero si ya lo has hecho, si ya has aceptado a Jesucristo, pues vale la pena que valoremos algunas cosas que acabamos de estudiar. ¿Quieres alinearte con el mundo para no sufrir? Recuerda que el consuelo de Dios es muchísimo mejor que cualquier satisfacción pasajera que te puedan ofrecer por ahí fuera. Acuérdate también de los que sufren aquí y allí. Hablando con el pastor Jaime, hay un versículo que él destacaba y quiero decirlo aquí. Dice, hermanos, versículo 8, no queremos que ignoréis. Es importante que la Iglesia no tape sus ojos ante el sufrimiento que hay en otras partes del mundo con los que son perseguidos. Una cosa fácil cuando hay un problema es tapar los ojos. No está pasando nada. En España se dice ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Pero es importante que seamos conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, precisamente para que esta oración de petición se transforme también en una oración de acción de gracias y Dios sea glorificado. Oremos por los que sufren, por los presos, por los perseguidos, aquí, allí. No solamente orar, interesarnos, buscar información, acompañarlos, también por nosotros mismos, ¿verdad? Es lo que hemos dicho antes, hay quien tiene el don, pero podemos alguna vez una llamada o alguna vez una palabra de ánimo, siempre en el nombre del Señor. Leamos la palabra de Dios que nos da este consuelo, también para que nosotros consolemos a otros. Y por último, confía siempre en Dios, que nos resucita y nos libra y agradece su cuidado diario. Amén.